Computer, ya. Vamos. Muy buenas tardes, jóvenes, a los que están aquí presentes, se les agradece la presencia. Este día lunes, 16:45, clase de Gestión 1, junto al profesor Cristian Rebolledo. Mi nombre es Marco Antonio Núñez y vamos a ser responsables de esta clase del curso de Gestión. ¿A qué nos vamos a dedicar ahora? Básicamente, si ustedes analizan el título, ahí lo tienen, ética y priorización de la gestión. La gestión de la salud, de los sistemas de salud, de las instituciones, de los procesos, la evaluación de resultados, parece un mecanismo estandarizado, mecánico, del mundo de la ingeniería, de la eficiencia, pero ustedes tienen que tener claro en que en la base de la toma de decisiones, ustedes como gestores, al nivel que les toque en su vida profesional académica, siempre existe una base ética que básicamente es de principios y valores vinculados a las escuelas históricas de filosofía política que fundamentan esa toma de decisión. Y en esta clase breve, entendiendo que hay gente que se dedica a su vida, una carrera de 5+4 en un doctorado de 10 años para dedicarse a estos temas, nosotros vamos a dedicarnos durante 40 minutos intentando comprimir lo más posible una disciplina que es gigantesca, pero que está íntimamente relacionada a la carrera y a la gestión. La siguiente, por favor, profesor Rebolledo. Antecedentes rápidos, son solo dos. No solo es un problema técnico y económico, sino también ético. Y segundo, refleja marcos teóricos imperantes en la sociedad y marcos valóricos. Esto no es aislado de la discusión histórica, a lo menos en Occidente de 3.000 años, respecto a los valores que impulsan las decisiones humanas. Y por lo tanto, cualquier problema de gestión, grande o pequeño, involucra implicancias éticas y tensiona una serie de principios y valores. Los vamos a ver. Primero, la siguiente, por favor, profesor. Sí, yo podría comentar esta, porque, sí, claro. Por favor. Sí, yo creo que una cuestión que es importante agregar a lo que está planteando el profesor Núñez es que finalmente uno va a tomar decisiones igual, ¿cierto? Y uno es un agente moral, ¿cierto? O sea, uno no tiene por qué haber pasado ni 40 minutos en esta clase, ni 10 años en un doctorado respecto al tema, y uno igual valora, uno valora la experiencia moral en la tierra de los seres humanos. Uno valora lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo injusto, eso es independiente de la formación profesional o la formación más profunda que uno tenga respecto de lo que vamos a revisar hoy día, que son corrientes filosóficas. Más tarde vamos a ver algunas fórmulas de criterio para resolver, por ejemplo, cómo priorizar en salud. En términos generales, la gente igual toma las decisiones. Entonces, un poco la idea de esta clase es justamente, ya que igual van a estar involucrados en la toma de decisiones y uno toma la decisión con lo que lleva adentro, ¿no es cierto? Uno igual no necesita una clase para decir esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto, esto es correcto y esto es incorrecto, pero aquí vamos a tratar de ponerle justamente en un ambiente académico un respaldo teórico, ¿cierto? Como de dónde vienen estas cosas para tratar de dar más bien tal vez algunos marcos explicativos, ¿cierto? Porque la gente igual toma decisiones. Por ejemplo, si yo les digo, oye, ustedes tienen estas lucas, ¿cierto? Para priorizar, por ejemplo, un programa para adultos mayores, un programa para la mujer. Pero ¿por qué pasar por los contenidos que le vamos a pasar posteriormente para tomar una decisión? Y después le vamos a preguntar, bueno, ¿y por qué están diciendo esto? Por esto, por esto, por esto otro. O sea, esa valoración uno la va a hacer igual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es abrir un poco la discusión y dotarlos de algunos elementos técnicos. Un poco a eso hace referencia esta lámina. Y el otro concepto que es importante es que es súper difícil en salud, tal vez más que en otros sectores, si es que las decisiones que uno toma son correctas. Ya lo hemos conversado en otra instancia y tiene que ver con la incertidumbre que es propia de la actividad sanitaria. Entonces, una cuestión que hoy día es más o menos tranquilizadora eventualmente para el tomador de decisiones es que hoy día se valora mucho más allá del resultado, porque un resultado en salud puede ser adverso, ¿cierto? Y acuérdense que nosotros estamos hablando de salud pública, de cosas poblacionales. No estamos hablando, por ejemplo, de una decisión clínica individual, pero, por ejemplo,
comprar o financiar un tratamiento innovador. Por ejemplo, vamos a ver, digamos, el resultado del interferón este que se comprueba el tema del artificial, po. O sea, ojalá ande bien, demuestre efectividad y todo, pero una de esas no, po. Entonces, ahí es difícil juzgar si es que fue correcta o incorrecta la decisión respecto de los resultados. Entonces, hoy día se habla mucho, que aparece ahí, ¿cierto?, del justo proceso, ¿cierto? Es decir, que el procedimiento a través del cual se toma una decisión tenga ciertos condimentos éticos de justicia, lo que se conoce como justicia procedimental. Y lo vamos a revisar un poco más a continuación, un ejemplo de cómo se hace. Es un poco como antecedente. Eso pregunta de pruebas múltiple probable lo que viene. ¿Qué es lo que le queremos transmitir? Básicamente, cuando se toman decisiones para realizar, alguien las toma. Y si no las toman ustedes, como líderes, en el lugar que estén, otros las van a tomar. El contador a cargo de los temas de financiamiento, los abogados a cargo de los temas jurídicos, la enfermera que con todo respeto lleva el triple de y que si ustedes no lo toman, alguien va a tomar esa decisión. Pero además, si ustedes la van a tomar porque les corresponde y no la abandonan, lo hagan de manera coherente. Y una de las gracias de profundizar en este tema es ir detectando las incoherencias en políticas de salud pública, en decisiones mayores o menores. Por lo tanto, poder de decisión y ética y priorización de la salud están íntimamente ligados a el por qué ustedes tomarán decisiones cuando les toque hacerlo. La siguiente. Lo que dijimos, yo defino o me definen otros el marco teórico filosófico de análisis para que yo tome decisiones y diga esto sí, esto no. Un 40% para acá, un 60% para acá. La siguiente. Vamos a hacer una... Pero que esto es como una pasada rápida, como agarrar una enciclopedia, ¿ya? Y a los que estén interesados, a los que vienen del bachillerato, ya saben más, pero yo siempre los estimulamos a profundizar. Los que están en negrito son los que vamos a revisar solo con una transparencia, y los que están en total son probablemente los pensadores que más han aportado en los últimos 3.000 años a la filosofía política que está detrás, con sus contradicciones valóricas, de la toma de decisión. Vamos a ver: Hipócrates, Maquiavelo, Descartes, Weber, John Stuart Mill y Foucault, que ya más de la modernidad. La siguiente, profesor. Hipócrates, primer cambio relevante. La medicina, la ciencia médica, pasa a ser ciencia porque pasa de lo divino, místico, religioso, a ser un arte. El primero que hace esa transformación es Hipócrates. Ustedes van a atenderse, no se lo van de memoria, pero lo van a leer cuando se gradúen en una tradición occidental de muchos siglos, que antes de recibir el título van a jurar. Esto es propio de la carrera de medicina en el mundo occidental. Van a jurar el juramento de Hipócrates. Básicamente, el padre de la medicina racional, modelo hipocrático. Hay síntomas donde yo necesito hacer un diagnóstico y posteriormente vendrá un tratamiento. El concepto de salud y enfermedad, esto no es solo magia, no es solo castigo de los dioses, no lo es. El juramento hipocrático. El primero a destacar. Ojo, que no se ha despojado totalmente a la medicina moderna del siglo XXI de esta influencia divina. ¿Sí? El efecto placebo, la confianza. El médico proviene del que jugaba el rol de sacerdote, curador, machi, ¿sí? El que se conectaba con los dioses de todas las civilizaciones antiguas. Hoy estamos en la ciencia. El primero que lo separa es Hipócrates. El siguiente, que no tenemos más tiempo para el padre de la medicina. Aquí está el juramento hipocrático. Maquiavelo. Ya pasamos de 2000 años antes de Cristo, 1500, al siglo XVI, 1500, Florencia. En ciencia política esto es como el padre. Nicolás Maquiavelo, sí, los Medici, los Sforza, consejero de ciudades-estados que dominaban Europa de ese momento. Él hace un cambio en términos de la tradición medieval. Y en términos éticos, plantea que uno de los desafíos del príncipe, el tomador de decisión, el presidente, el doctor, la doctora,
es que a veces para hacer el bien hay que hacer el mal. Está básicamente deformado por esa frase histórica de que el fin justifica los medios. Eso lo Nicolás Maquiavelo, pero habla de que partimos de un conflicto que es inevitable, es natural y que hay que incluir la lógica de la guerra para lograr objetivos superiores, el bien del Estado, el bien de los ciudadanos, el bien de los pacientes. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos turno y hay deprivación de sueño de todo un equipo, es un sacrificio que tiene un objetivo mayor. Pero también ir a la guerra para defender un Estado y matar gente y poner en peligro tiene que ver con la lógica Maquiavelo ya en el siglo XVI. La siguiente, profesor, que estamos de acá, para mí es uno de los... El método cartesiano. Sí, aquí ya entra... ¿Sí? ¿De qué se trata? A ver, a los que vinieron. Tesis, antítesis, síntesis, sí. Ya. Es un salto cualitativo respecto de el dualismo mente-cuerpo. Y que básicamente la irrupción de las ciencias básicas. La biología se explica por Descartes, es central. ¿Ya? Es lo que tiene que ver con el Renacimiento y básicamente la estructuración de la ciencia hasta el día de hoy con el método cartesiano, relevante en términos de escuelas de pensamiento. Vamos con la siguiente. Ya acá introducimos otra variable. Pasamos de lo divino a lo científico, introducimos el método cartesiano. Sabemos que hay una lógica de conflicto de Maquiavelo, pero Max Weber, ya cuando los estados-nación se consolidan, introduce el concepto de estructura burocrática. Y cuando uno es director de hospital, detrás de eso hay contratos, sindicatos, ítem 21, 22, el poder de la burocracia estatal. La administración pública y la sociología están basadas en el pensamiento de Max Weber y también hace análisis respecto de el concepto de poder para tomar decisiones, y introduce el tema de las lógicas de dominación, de básicamente lo que es la estructura burocrática del Estado. Vamos con el siguiente. Este es bien importante, aunque es poco conocido. Muchas gracias. Vamos a terminar en pocos minutos más con un cuadro, resumen, de colores, que yo les pido que ustedes lo recuerden. Lo voy a insistir cuando lleguemos allá. Porque uno dice, sí, el liberalismo, el comunitarismo, pero el utilitarismo, como la filosófica, está en el corazón de lo que nosotros hacemos como profesionales de la salud. Y la mayoría no lo sabe. Básicamente hay una frase que funda esta corriente filosófica que es bien compatible con otras, que es coherente, que parte de la base en que busquemos en inglés es the greatest good for the greatest number. El mayor bien para la mayor cantidad de personas. Si tengo dos o varias alternativas, la que yo tengo que optar naturalmente bajo el paradigma utilitario, siglo XIX, es la que le dé mayor cantidad de bien. Utility, y ahí veremos cómo se mide, felicidad, dinero, salud, a la mayor cantidad de personas. Ese es el principio que orienta a esta escuela filosófica y de este caballero serio inglés, John Stuart Mill. Vamos al siguiente. Este es el último que vamos a revisar. Este ha estado bien de moda en la segunda mitad del siglo XX, básicamente de los 70 en adelante. Francés. Es bien importante en ciencias sociales, pero también en salud. Vigilar y castigar. ¿Le suena, Michel Foucault? Sí. Lo ven en primero. O sea, Medicina y sociedad. Ya, yo sabía, tenía que estar un poco ahí. Sí. El nacimiento de la clínica. Volvemos a ver a Foucault. Aquí está el panóptico, el hospital, la cárcel, la batalla sobre el cuerpo, también el arma y la dominación, ¿sí? Una descripción alternativa del siglo XX en un pensador filosófico posmoderno de gran influencia en la medicina actual, los que van a ser psiquiatras, las que van a ser psiquiatras, los que van a trabajar en hospitales grandes, panópticos, la dominación del cuerpo, contexto de minoría. La siguiente, profesor, para mantener.
Estos son básicamente filósofos, pero que han influenciado movimientos políticos sociales de transformaciones básicamente en el siglo XIX y en el siglo XX. Y hay dos en negro porque están vinculados a la construcción de la seguridad social y el estado de bienestar. Ustedes lo vieron en el curso de seguridad social, no vamos a profundizar, el semestre pasado, pero Einstein en Alemania, socialdemocracia, las expresiones anarquistas, Keynes, el cristianismo, las expresiones neoliberales, esto tiene que ver con expresiones prácticas, algunas de ellas directamente en seguridad social, en salud, de escuelas de pensamiento que pasan de lo divino a lo científico, que ponen en discusión la libertad y la igualdad y la justicia. Básicamente las principales contradicciones en la filosofía política. La siguiente. Y este es el cuadro que yo quiero que le pongan especial atención. Los colores no son casuales. Esta es una simplificación máxima. ¿Ya? Un estudiante de filosofía nos vería y nos diría, pensemos en una clase de medicina interna en cuarto año de filosofía en nuestra universidad. Nosotros decíamos, pero tan simple, sí, es muy simplificado. Básicamente en azul con distintos colores la expresión liberal, el liberalismo. Principios básicos, libertad individual y el Estado limitado. Aquí hay otra discusión histórica entre Hobbes que plantea que es una pregunta que hay que hacerse. ¿El hombre en estado natural es bueno o malo? ¿El Estado es para construir un contexto de solidaridad o para reprimir la pulsión natural de dominio y de maldad? ¿El hombre nace bueno o nace malo? ¿Lo hace malo su vinculación a la sociedad y a los otros? Tema atingente hasta el día de hoy. El liberalismo plantea estos principios y tiene básicamente dos expresiones, son muchas. El liberalismo libertario, Estado mínimo. No me gusta poner ejemplo Milei, en teoría. ¿Sí? Esta es una expresión cercana a nuestro país. El liberalismo igualitario son autores que hay que conocer, ya son de finales del siglo XX, ambos filósofos norteamericanos. El liberalismo igualitario, siendo liberalismo, cree en políticas de desarrollo y asistencia social. Un mínimo definido en salud, educación, transporte, justicia, seguridad, y de ahí en adelante se toleran diferencias en función del esfuerzo. Distinto al estado mínimo de Nozick. El comunitarismo, está en rojo, rojo más oscuro, más claro. Expresiones durante el siglo XIX y el siglo XX completas. El más clásico, el socialismo real de la Unión Soviética, expresiones de socialdemocracia y estado de bienestar. ¿Sí? Lo vimos con Keynes. Y aquí el utilitarismo, que es compatible. Yo puedo ser liberal y aplicar utilitarismo. Puedo ser comunitario y aplicar contextos de utilitarismo objetivo. Yo le pregunto a los que saben. En el auge voy a cubrir el infarto. Que vengan los cardiólogos, los que saben. Es una opción de utilitarismo objetivo. Ellos saben. Opinión de expertos. No, vamos a ampliar las enfermedades que vamos a integrar al auge. Hagamos un plebiscito que la gente decida. No, pero ¿cómo? Que la gente decida. Si quiere infarto, atención dental, gotita delantal, cirugía estética, influenza, vacuna gratuita para todo. Ya no son los expertos, son las personas. Pero buscando el mayor bien para la mayor cantidad de personas. Siguiente, profesor. Estas son algunas fotografías de los filósofos que impulsan lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo Rawls, Nozick. Aquí hay dos expresiones bien importantes. En salud, el Amartya Sen es un economista de origen indio, ¿sí? Liberal igualitario. Martha Nussbaum estuvo en Chile hace poco. Martha Nussbaum, ¿sí? Y muchos más. Ustedes pueden ir a la librería y hay unos libritos de Byung-Chul Han que valen como 40 lucas, que son de la editorial Herder, que desarrolla estos temas. Es un coreano que se desarrolló su carrera en Alemania. No es baladí la filosofía política. Nos ilumina para nuestra toma de decisiones, para que nosotros administremos el poder y no sean otros. Por nuestra cobardía, flojera o ignorancia, o una combinación de ellas.
Vamos terminando, profesor, esta parte. Y ahora le toca, para cerrar, en un contexto práctico, al profesor Rebolledo, que va a profundizar en 4 conceptos que son centrales cuando hablamos de ética, priorización y filosofía política. Súper. Mira, en realidad esto va a ser complementado con un texto que es un capítulo de un libro, pero que está traducido al español, que habla de la toma de decisiones en salud y cuáles son los componentes éticos. Efectivamente, aquí hemos visto una serie de corrientes de pensamiento respecto de cómo se responde una de las preguntas filosóficas, ¿cierto? Las preguntas filosóficas son como 3 grandes, ¿cierto? La pregunta ontológica, la epistemológica y la ética, ¿cierto? ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Que es un poco esto que estábamos mirando. Como ustedes vieron, y disculpen, profesor, pero voy a aprovecharme de una diapositiva, ¿cierto? Aquí en términos generales, si uno mira como todos estos pensadores, en términos generales se pueden ver que hay algunos elementos que son comunes. Hay algunas visiones, por ejemplo, la gracia que tiene Hipócrates es que efectivamente él pone un código que hay que seguir, independiente del resultado de esas decisiones. Lo importante es seguir el código. Maquiavelo, todo lo contrario. El peso está en el resultado. Da lo mismo cómo lleguemos al resultado, pero ponemos la idea en el fin. John Stuart Mill, es bien interesante esta idea del utilitarismo. Es interesante, no te escuchaba, Marco, porque muchas veces el utilitarismo se confunde como con el individualista, ¿cierto? Un tipo utilitario, como se la arregla solo. Y no, pues, la base del utilitarismo tiene el final de la frase que habla de la mayoría de las personas. Pero el utilitarismo tiene que ver con el resultado, ¿cierto? ¿Y cuál es el resultado? La mayor utilidad, como tú bien decías, utility. Entonces podemos ver que se repite, ¿cierto? Está poniendo o nos centramos en los medios o nos centramos en los fines, siendo más reduccionistas de lo que habíamos hasta ahora. Entonces, como ustedes pueden ver, hay como algunos aspectos que se pueden ir repitiendo. Esto que aparece aquí y que está en el texto que yo también les voy a compartir son algunas fórmulas, yo diría que son más bien explicativas que prescriptivas. Ya, o sea, más que tratar de entregarles respuestas o alternativas a la gente para que decida éticamente, lo que busca más bien es ponerle nombre a cómo deciden las personas, ¿cierto? Retomando un poco la idea que yo les daba al principio, ¿cierto? No es como que uno diga, yo voy a decidir de acuerdo a esta. No, es como finalmente como todos estos aspectos me resultan razonables, ¿cierto? Le encuentro sentido. No me gusta cuando la gente dice, me hace sentido. No, le encuentro sentido y de alguna manera aquí se explica, cosas que nos pueden parecer muy razonables. Y tienen algunos nombres que la idea es que se familiaricen con ello. El justo merecimiento, ¿cierto? Ahí está su nombre en inglés porque ustedes pueden ver no es necesariamente una traducción literal. La noción del justo merecimiento. Uno de los motivos por los cuales la gente siempre toma decisiones o prioriza, ¿cierto? A cierto grupo por sobre otro es asumir que las decisiones que toman las personas tienen ciertas consecuencias. Y por lo tanto, uno debiese priorizar o uno debiese privilegiar o es correcto ir en ayuda de ciertas personas que tomaron decisiones más correctas que otras, ¿ya? Un clásico ejemplo es, por ejemplo, las donaciones de órganos, el típico cuando hay personas que por ciertos comportamientos que son considerados inadecuados, se consideran que no son receptores. Por ejemplo, la gente con alcoholismo crónico, ¿cierto? Con consumo perjudicial, no está muy priorizado, ¿cierto? Respecto de las listas de donantes de hígado, por ejemplo, ¿cierto? Porque de alguna manera lo subyacente es que es como lo que se merecen, ¿cierto? Y estas otras personas sí se merecerían estar como más arriba en la fila. Otro ejemplo el que yo pongo ahí, ¿cierto? Como uno responsabiliza a las personas por sus comportamientos, como el elige vivir sano, ¿cierto? Dentro de la retórica de la construcción de la política, se entiende que las decisiones que toman las personas van condicionando de alguna manera cómo se van vinculando en los desenlaces que ellos tienen en salud. Entonces, esta idea del justo merecimiento, de alguna manera lo que busca es poner, digamos, la decisión o privilegiar o priorizar a aquellos grupos que de alguna manera se lo merecen.
¿Ya? Y ahí podemos seguir abundando posteriormente. La regla de rescate. Esta cuestión también es muy común y probablemente tenemos ejemplos a nivel individual, pero también esto ustedes tienen que acordarse que estamos en salud pública, por lo tanto también tiene que ver con toma de decisiones de políticas públicas. ¿Cuál es la regla de rescate? Que finalmente uno extrema todas las posibilidades para salvar las vidas, ¿cierto? Esto como que le da un valor a la vida a cualquier precio y uno extrema, digamos, en la utilización de recursos para ello. Esa es como la regla de rescate. ¿Cómo decido yo? Voy a tomar las decisiones correctas, son aquellas que apuntan a salvar a las personas. Por ejemplo, que es súper claro de la regla de rescate es el tema de los trasplantes. ¿Ya? Ustedes que han pasado hace menos tiempo que nosotros por cuestiones más clínicas, medicina interna probablemente, los trasplantes son bien ineficientes, ¿cierto? Porque son súper caros, son complejos, requieren gran tecnología y más encima ustedes saben que además existe una alta posibilidad de fracaso del trasplante y además aquellos que tienen éxito en algunos años más también tienen una caducidad, digamos. Entonces son intervenciones bien ineficientes, si uno lo ve en términos economicistas, utilitaristas incluso. Pero esto se contrapone a ello. ¿Cierto? La regla de rescate me sabe que a mí usted no me hace esa cosa, no me interesa, porque como sociedad hemos decidido que lo importante aquí es salvar a las personas, no importa qué precio. ¿No? Entonces esa es la regla de rescate, es como obviar cualquier consideración de medios porque estamos centrándonos en el resultado. ¿Cuál es el resultado? Salvar una vida. Eso sería como más siguiendo la corriente como de Maquiavelo, ¿no? Como, no me importa cuánta plata tenga que gastar, me importa que la persona sobreviva. Tal cual. Por eso les dije que mira, al final uno podría ser como todo el rato estar jugando esta tensión entre los fines y los medios. Entonces, claro, yo aquí la regla de rescate, a mí me preocupa salvar vidas. ¿Cómo? A como dé lugar, ¿cierto? El fin. Maquiavelo es divertido porque nunca dijo eso. En ninguna parte del libro la gente lee, en ninguna parte sale eso de el fin justifica los medios. Pero es cierto, en este caso la regla de rescate es una traducción de este componente. La siguiente, la severidad de la enfermedad. Eso es bien interesante porque de alguna manera pone el foco en un aspecto que es, pudiésemos decir, sanitario, vinculado a lo que a nosotros nos resulta razonable desde el punto de vista del conocimiento disciplinar, de la medicina, por ejemplo, y que lo mismo, o sea, en el momento de priorizar algo, siempre nos parece que aquello que es más grave es más prioritario, es más relevante y por lo tanto es más digno de ser financiado, priorizado, atendido. No, se vincula un poco a lo anterior de la regla de rescate, pero la severidad no necesariamente va a concluir con la muerte, digamos, ¿cierto? No está la vida necesariamente como hecho categórico vinculado, pero la severidad de la enfermedad también es algo por lo cual generalmente la gente tiende a privilegiar. Y aquí lo mismo, estamos en presencia de algo que pone el énfasis en el resultado, más allá de si es que es conveniente, no es conveniente, o incluso esto se contrapone, por ejemplo, a las corrientes utilitaristas. Yo creo que ahí hay una tensión que es súper evidente, de hecho, ahora hace poco ha estado en discusión. Pues a mí lo que me gusta de salud pública es que a diferencia del otro ramo, la materia de uno sale en la tele. Sí. Pues lo malo es que ahora la gente ya ve poca tele, pero en redes sociales. ¿Qué condiciones actualmente en tensión respecto del financiamiento? No me digan ley corta. El tema del niño de la marcha por Duchenne. Ya, eso. O sea, el financiamiento del Duchenne es una condición severa, muy grave, y que efectivamente desde la perspectiva utilitarista no hay por dónde, ¿cierto? Si maximizamos los beneficios para la mayoría, lo dijo una vez el Mayer, ¿cierto? ¿Te acordáis después de cuando estaba esta otra enfermedad rara, la tirosinemia? Tirosinemia, sí. Tirosinemia. Yo siempre me acuerdo que él nunca ha sido muy cuidadoso en caer bien, digamos, ¿cierto? Y dijo en aquel entonces, chico, pero fue como después del terremoto. Entonces, como estaba esta tensión, él decía, mire, yo con esa plata para 10 niños reconstruyo todos los SFAM del sur para atender a
todas las miles de personas que están actualmente sin atención. Feo, desubicado, Utilitario. pero Tiene utilitario. razón bajo- Eso es lo que está diciendo el profesor. Tiene razón desde la perspectiva utilitaria. ¿Desde qué perspectiva no tendría la razón? Desde la severidad de la enfermedad, ¿cierto? Como esta idea. Y ahí es interesante porque yo les dije, acuérdense de Hipócrates, que él proponía un código, ¿cierto? Y otro que no estaba con negrita, que puso el profesor Núñez, pero que también uno podría agarrar, es Kant, ¿cierto? Kant y esta idea de las máximas universalizables, lógico, el deber ser. Los acuerdos que tienen ciertas sociedades, por ejemplo, ustedes saben que esta sociedad en la que vivimos como occidental tiene en alta valoración, por ejemplo, lo que sucede con ¿qué grupo de personas? Los niños, exactamente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una máxima que es, mire, nosotros para salvar la vida de los niños, lo que sea, lo que sea. No, es que miren, son 9 niños versus 35.000 adultos, los mismos 35.000 adultos, los 9 niños. ¿Por qué? Porque eso es como es un acuerdo social. Es un acuerdo de la sociedad que son máximas que están implícitas o explícitas, ¿cierto? Pero de alguna manera lo que está subyacente a eso es esta idea del deber, ¿cierto? De cumplir con, como el juramento hipocrático, como las máximas universalizables de Kant, estas máximas que son las visiones de la sociedad. Y como usted bien dice, la sociedad occidental tiene como máxima que hay que resguardar a todo evento la salud y el bienestar de los niños. Entonces, por eso de repente se toman decisiones que desde otras perspectivas, utilitarias, por ejemplo, o de eficiencia económica, no cuadran mucho. ¿Pero por qué eso? Porque yo no estoy preocupando, sino estoy poniendo, por ejemplo, esta perspectiva de la severidad de la enfermedad. ¿Ya? Entonces es interesante porque como ustedes van viendo, hay como algunas que se contraponen, algunas que se antagonizan. Entonces aquí uno no busca decir si hay una mejor que otra. Probablemente usted a esta altura ya hay unas que los convencen más. No les vamos a preguntar, no les vamos a hacer una prueba ni de alternativa ni de desarrollo, que cuál es más correcta. Probablemente la pregunta es al revés y ahí vamos a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Esta política, ¿qué fórmula, qué criterio tiene, digamos, incorporado dentro de su valoración? Esa es una pregunta válida, más que decir, oye, ¿cómo resolverían ustedes? Eso es básicamente la idea de esta clase, de entregar algunos elementos. Y el último es todo lo contrario, es parecido al anterior, pero esto también, el fair inning, o las justas entradas, que la gente que le gusta el béisbol como que entiende esta parte de las entradas, ¿cierto? Tiene que ver con como que a todas las personas tienen su momento. ¿Ya? Por eso es la justa entrada. Los grupos de pacientes se vuelven menos prioritarios cuando exceden su entrada justa. O sea, las sociedades a lo largo del tiempo hay personas a las cuales les corresponde y si no les correspondió después ya, como pudiésemos decir en buen chileno, ya como que pasó la vieja, ¿cierto? Ya fue. Entonces, el fair inning, la justa entrada, es como en el momento de priorizar a las personas es si les corresponde o no. Y eso efectivamente pone nuevamente a la gente joven en la edad productiva por delante de, por ejemplo, las personas mayores que ya fue ya. O sea, como que si es que no fueron priorizados o no recibieron beneficio en su minuto, ya posteriormente quedan postergados. Y tiene una lógica de solidaridad intergeneracional. Es como, miren, no tenemos nada contra usted, porque si efectivamente usted durante su edad productiva hubiese tenido algún problema, lo hubiésemos priorizado. Si al momento de su inning, al momento de su entrada, hubiese tenido algún problema, perfecto, lo hubiésemos resuelto, pero ya no fue. Entonces, esta idea del fair inning tiene un poco esto, ¿cierto? Es como se prioriza a aquellas personas que les corresponde en el momento que la sociedad ha acordado que les corresponde. Entonces, aquí nuevamente nos encontramos con un principio de más bien lógica como de acuerdo social, ¿cierto? De deontología, de alguna máxima que se busca universalizar. Entonces, en términos generales, están estos 4 modelos explicativos de cómo se prioriza o cómo se toman ciertas decisiones en salud, ¿cierto? El merecimiento, la severidad, el fair inning y el otro es la regla de rescate.
¿cierto? Que, como le digo, uno podría hacer interpretaciones individuales en casos clínicos, que eventualmente a ustedes les son más cercanos en este minuto, pero aquí nosotros sobre todo lo ponemos como toma de decisiones de salud pública, ¿cierto? Y por eso la racionalización del financiamiento tal vez es como la más afín. A quienes priorizamos y en la práctica, en los mecanismos de seguridad social, priorizar a las personas financiar, ¿cierto? Financiar los problemas de salud, etcétera, etcétera. Estas son algunas conclusiones, ¿cierto? Pero en términos generales yo creo que ya son cosas que hemos comentado. Ya es necesario seguir profundizando. Se entiende que las personas que toman decisiones tienen sentido común, pero lo importante es dotar de elementos teóricos, conceptuales, ese sentido común. Como bien dijo el profesor Núñez, el tomador de decisiones, incluso no tomar decisiones, es una decisión. Echarse para el lado, como dejar que otros decidan, también es una decisión. Entonces es importante tener elementos de juicio que sean relevantes para discutirla, para nutrir la discusión. Esto yo creo que sería bueno que le pegásemos una mirada. No sé si quieres comentarlo tú, digamos, pero podríamos, porque ya hemos hablado harto nosotros, tal vez. Esto está muy asociado a lo anterior, ¿no? Yo no sé si están necesariamente familiarizados en profundidad con todo estos marcos regulatorios, leyes, políticas finalmente, pero nos gustaría tal vez conversar dentro de lo que ustedes conocen, cuáles orientaciones, ya sea de las corrientes filosóficas o tal vez de estas últimas fórmulas, criterios que hemos comentado, ustedes ven que están detrás de esto, de la conceptualización ética de estas leyes que están acá. Por ejemplo, el GES, que lo revisamos hace poco, ¿cierto? ¿Qué aspectos pueden reconocer? A mí el GES me parece que tiene harto entrada justa eso de las edades que marca. Así, por ejemplo, si a los 65 años ya nadie te va a hacer un PAP, cuando hay como un año más de diferencia y tu oportunidad fue de los 25 a los 64, eso como que me... Ocuparte la ventana de oportunidad. Ya, claro, y en este caso sería el acceso, ¿cierto? Como que los de... Ya, ahí claro, ahí hay un elemento. ¿Qué más podrían ver, por ejemplo, en cómo se configura el GES? Por ejemplo, ¿qué entra y qué no? ¿Se acuerdan cuando ahí en la clase que les grabé, que hablábamos de los distintos decretos? ¿Cuáles eran como las decisiones que estaban detrás de decir, ya, estas 25 sí y las otras no? ¿Qué hay detrás de eso, por ejemplo, de decidir qué enfermedades son consideradas y cuáles no? ¿Qué ven ahí? La prevalencia, ¿no? Ya, un poco más complejo, porque claro, la prevalencia era un... Pero independiente de cuáles fueron los criterios, el solo hecho de decir, ¿sabéis qué? Para priorizar vamos a tomar ciertos criterios. ¿Y qué está detrás de eso? O sea, igual es utilitarismo. Porque busca englobar al máximo personas posibles con los recursos existentes y finalmente se construye a partir de eso. Lo más prevalente, con lo que yo tengo, es lo que máximo puedo alcanzar. Claro, con este financiamiento, ¿cuál es la máxima utilidad que puedo alcanzar? Tal vez no es utilidad propiamente tal, pero es Sí, mira, el auge es un súper buen ejemplo porque uno puede detectar utilitarismo objetivo para determinar las coberturas de una patología. El Ministerio de Salud llama a la sociedad clínica correspondiente. Infarto, los cardiólogos. Pero además hubo focus group y encuesta. Y por lo tanto es una combinación de ambos utilitarismos, buscando la mayor cobertura. Pero no podemos decir que es una política liberal libertaria, ni tampoco clásicamente socialista clásica. claro. Tiene un nivel de liberalismo igualitario porque determina garantías de acceso a calidad de atención financiera en esta patología a toda la gente. Y en estas no. Y también tiene rasgos de comunitarismo porque tiene que ver con redistribución, se financia con impuestos. ¿Sí? Pero es compatible con el GES es un excelente ejemplo de combinación
coherente por las razones que dijimos de utilitarismo con liberalismo igualitario, socialdemocracia, comunitarismo en el contexto democrático. Bueno. Pero hay otras, como por ejemplo, Ricardo Soto se parece un poco, ¿no? sí, Claro, porque tiene una Sí. lógica parecida. pero esta que está el tiempo de Piñera. Ya. Elige vivir sano, por ejemplo. O la ley de ISAPRE con su crisis. Pensemos en la ISAPRE. La ISAPRE es apropiación individual de un plan que yo me lo pago con mi 7% y con mi gasto de bolsillo. ¿Ya? Es básicamente individualista. Podría claramente estar en el contexto liberal. ¿Sí? Liberal, libertario, liberal igualitario. Y la resolución de su crisis, de la ley corta y de su nacimiento, nace el año 80, en plena dictadura. Sí, yo podría decir, si voy a construir un sistema de ajuste de riesgo al interior de la ISAPRE, para que no digan, estoy introduciendo un elemento distinto que proviene del comunitarismo o del liberalismo igualitario. No ha ocurrido, pero excelente ejemplo de una política liberal, donde yo me hago responsable, ¿sí?, de mi salud, dependiendo además del aporte que haga a una organización privada que se introduce en la seguridad social. Y que además tiene un reaseguro a todo evento estatal que pasa. ¿Qué otra, profesor? La esterilización involuntaria ya no está prohibido, excepto en los casos de enfermedad psiquiátrica grave. ¿Sí? No lo sabía. Yo diría que incluso también eso podría ser cuestionable como... Claro. no sé. Enfermedad, esquizofrenia severa, descontrolada, paciente en el psiquiátrico, si sale, se va a embarazar, esterilización. Es un tema ético bien de fondo, que viola la libertad personal, porque asume el Estado, la familia, con alguna autorización, de que sin el consentimiento, porque se asume que no lo hay, por un tema psiquiátrico, de diagnóstico, y se esteriliza. La vacunación. La vacuna. Lo vieron en economía, un bien público, por eso son gratis. Que estemos vacunados contra la influenza, yo vengo saliendo... ¿Sí? Digamos, no, nada es gratis, pero el acceso, básicamente, uno tiene acceso al programa ampliado de inmunizaciones de la BCG en adelante, de la triple, de manera gratuita en el sector público. Sí, en Chile es así. Es más, si no te vacunas, no. También hay un contexto de comunitarismo, ¿sí?, en su financiamiento y en su lógica de aplicación. Es obligatorio. Todavía en los CEFAM, si no estés vacunado, no se puede pasar a sacar la leche, ¿verdad? Claro, y si uno no se quiere No vacunar. hay leche. No hay leche. No, vaya a vacunarse. Cuando tenga el timbre de la vacuna, le entregamos su leche. Tenemos niveles de vacunación en Chile, que es un contexto que viene en los años 50 y 60, antes en realidad de que aparecieron las vacunas, comunitaria. Entonces, hay que ser capaces de identificar y ser coherente. La última, profe, ¿qué otro ejemplo? Tabaco, auge. Tabaco, pues, claro. O el Chile crece, ¿cierto? El Chile crece contigo. Chile crece contigo. ¿Sí? Una mirada social, comunitaria, de seguimiento de la madre, trabajo, que los niños estén estudiando. Una mirada, esto lo inició Bachelet 1 en un contexto bien comunitario, bien, a lo menos, de todas maneras liberal, igualitario o comunitario, que se contrapone a lo que vino después con Piñera 1, que es elige vivir sano. Elige. ¿Yo puedo elegir vivir sano en un contexto de pobreza, de discriminación? Determinantes sociales. Ya, Claro. yo creo que ahí estamos. Sí, sí, claro. No sé si quisieran comentar algo más, alguna idea, tal vez no necesariamente estas orientaciones, tal vez alguna otra reflexión que les surja con esta idea. Tengo la curiosidad de que el último procedimiento para tomar decisiones, que era el de las entradas públicas, Sí, sí. FONASA hace totalmente lo contrario, porque trabaja la gente, o sea, trabaja la gente joven, aporta a FONASA para que cuando yo ya no pueda trabajar, pueda acceder a sus fondos. Porque
porque técnicamente los que más se benefician de FONASA son los grupos más vulnerables, que son los adultos mayores, y que no están en una edad productiva. Sí, básicamente porque desde una perspectiva más comunitaria Claro. o liberal igualitaria yo hablo en salud de 3 tipos de subsidios. Los ricos a los pobres, los sanos a los enfermos y los jóvenes a los viejos. Claro. Claro. Que es múltiple. Tú puedes ser pobre y viejo y enfermo y es triple. ¿Sí? Que, Suele darse, además, pues. claro, exactamente. FONA en Chile, sí, mira, nosotros somos de los países que desde los años 50 en adelante de la construcción del SNS, uno puede ir detectando por su historia política social fases de implementación en salud, en políticas de salud, de toda esta escuela de pensar. ¿Ya? Y hoy hay una crisis que es muy interesante cuando uno analiza una propuesta, cualquiera, desde construir un 11FAM o hacer un seguro público único estatal, ¿qué es lo que está inspirando, qué valores están inspirando esa propuesta? Y cuando uno le pone alta atención en un discurso, de repente uno se da cuenta de la incoherencia. Pero ¿cómo? Pero si parte desde el liberalismo, la libertad personal, pero termina en un contexto de solución comunitaria. Y parecería que suene lógico, pero es contradictorio. Sí, yo creo que, por ejemplo, el funcionamiento de FONASA y como casi todas las estructuras de seguridad social se interpretan correctamente, como tú bien planteas, con esta idea del comunitarismo. Porque claro, al final, esto de este funcionamiento que usted dice tiene que ver con esta idea de la solidaridad intergeneracional. Y claro, esa es como una expresión que digamos está respaldada en el comunitarismo, en una fórmula de comunitarismo, ¿cierto? Que entre todos hay que hacerse cargo. Oye, claro, lo último que yo quería comentarle se cuelga de esto, ¿cierto? Yo se lo había adelantado, pero como esta cuestión es compleja, hoy sobre todo se rescata los procedimientos, ¿cierto? Que uno puede establecer estructuras procedimentales que aseguren este justo proceso, ¿cierto? Y por lo tanto, y esto también está muy asociado con otros conceptos como por ejemplo la transparencia, la accountability. Entonces, como es tan complejo en salud ver si los resultados son los correctos, nos quedamos sobre todo con que el mecanismo a través del cual tomé las decisiones tuvo cierta estructura de justicia. Y este es un ejemplo solamente, ¿cierto? La idea no es que se lo aprendan en absoluto, pero que tiene este coqueto, el A4R, ¿cierto? Y el E4, que es el Accountability for Reasonableness. Como, Sí, está muy bien pronunciado. pero es como razonabilidad en inglés. la razonabilidad, ¿cierto? Y que en términos generales lo que establece es que este justo proceso que aparece ahí, que digamos es lo que hace la trayectoria desde los principios o de los medios hasta los fines, se constituye de estos 4 elementos, ¿cierto? Uno, la publicidad, es decir, la transparencia, la difusión, digamos, que efectivamente haya claridad para todos respecto de cuáles son estos criterios, después que haya claridad respecto a la infancia, y ahí vienen los elementos que comúnmente, digamos, a nosotros nos parecen más sanitarios, más técnicos, ¿cierto? La severidad, la magnitud, todos estos aspectos con los cuales uno comúnmente prioriza. Después el tema de que estas sean condiciones que también, digamos, puedan ser apelables, ¿cierto? Es decir, que no haya como, que no sean absolutas. Y lo otro, digamos, es que haya mecanismos de enforcement, ¿cierto? O sea, que finalmente se puedan llevar a cabo, ¿cierto? Que se puedan conducir. Entonces, como no sabemos como a priori si es que los criterios que estamos aplicando son correctos en cuanto a sus resultados, por lo menos podemos decir, mira, si hemos establecido un proceso que cumpla con estos criterios, estamos, y aquí no hay que ser absoluto tampoco, estamos propendiendo, ¿cierto? Es muy difícil garantizar, ¿cierto? Pero al menos propender, avanzar, contribuir a una mayor justicia dentro del proceso. Yo creo que eso tal vez, incluso podría sonar, ahora que yo me escucho, podría sonar como
hasta como mediocre, así como, puta, como, oye, es tan complejo que nos vamos a quedar con una cuestión intermedia. Pero siendo bien honesto, es bastante, digamos. O sea, hoy día, si uno lo compara con cómo se tomaban las decisiones o cómo se consideraba que era correcto tomar las decisiones a mediados del siglo XX, ¿cierto? Hasta los años 70, 80, aquí hay un avance importante y se vincula con todos estos conceptos de transparencia, rendición de cuentas, que digamos haya, puede mencionar una horizontalidad dentro de la decisión y bueno, un poco esto es a lo que se propende hoy día respecto de este asunto que es tan complejo que tiene que ver con la justa o la ética toma de decisiones, principalmente pensando en esto es bien como centrado en el financiamiento o en cómo se priorizan ciertas acciones por sobre otras en términos de los sistemas de salud. ¿Ya? Eso es más o menos lo que le queríamos contar. Reasonableness. Ahí está. Ya. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿De qué manera, no sé bien, ¿de qué manera influye como el contexto político en esta toma de decisiones? Porque el ejemplo que da el profe que no pescó maña Illich está siendo muy distinto a lo que está pasando con el niño con Duchenne. Es una tremenda pregunta. Nosotros pertenecemos a una escuela de salud pública que tiene una división, un departamento, un programa que parte por llamarse políticas de salud, que en castellano es complejo porque en inglés se diferencia policy y politics, las políticas de salud de la política. En castellano, en español se confunde el hacer política con políticas de salud. Bueno, en la teoría democrática, nosotros elegimos presidente, diputado, senador. El presidente nomina a la ministra o el ministro de salud básicamente por razones ideológicas. De teoría. No, porque el matinal, que yo lo conozco más, porque viene de la farándula, entonces yo ganó, entonces un tercio de los diputados tienen vinculación. No debiese ser así. En teoría, los partidos políticos en un sistema democrático que presentan candidatos tienen un programa que debiese estar basado en el debate público de estos valores y principios que tienen traducción en política pública. Y yo, en función de mi marco conceptual de creencia, opto. Y soy liberal, y voto por los conservadores, y voto por... y me interesa una... Pero nos damos cuenta que no necesariamente es así. ¿Sí? Entonces, ante tu pregunta, en políticas de salud, siempre, la discusión parte con esto. Los argumentos finales debiesen, respecto de financiar Duchenne, construir o no un seguro público de salud, ampliar el PAMI, anuncios de este sábado, eutanasia, pero esto es ya, eutanasia y ley de aborto, el sábado, anunciado por el presidente. Inmediatamente el debate debiese... La clase cayó como así... Claro, es decir, tu pregunta el sábado, discurso ante el país del presidente, cuenta pública anual presidencial, en salud, lo que queda, ¿no? Y si no lo escucharon, leyeron las noticias. Aborto, eutanasia, ¿sí? En términos de libertad personal, justicia, cómo trato a los adultos mayores, recursos para... Está en el corazón de la política pública. Por eso que es tan... Ahora, interesante la explicación inicial que tú das, que claro, probablemente nosotros somos de los profesores que más importancia le damos a la política. Y por eso pongo yo a Foucault también, porque efectivamente está el asunto del poder, ¿cierto? O sea, como el biopoder. ¿Cierto? Por eso que esta especialidad es tan importante, es tan relevante, a nosotros nos apasiona y esperamos que ustedes también, porque da respuesta a esa pregunta. Claro. Hacer trasplante es muy valorado. Yo por lo menos. Pero estas decisiones abarcan sobre el destino, el sufrimiento, la muerte de millones de compatriotas, actual y para adelante. Bastante relevante, enormemente importante. Y en 3000 años ha pasado poco, ¿ya? No es que pasó esto nomás, pero
Pero este debate sigue abierto. Y ninguna de estas corrientes filosóficas es correcta en función de la otra, por algo el debate continúa. ¿Sí? Entonces, si no, la clase sería súper fácil, pues habría una. Claro, nosotros explicaríamos la correcta, Claro. pero no hay una correcta. ¿Alguna otra pregunta, duda? Con el procedimiento de tomar las decisiones mediante la severidad de una enfermedad, ¿cómo yo determino qué tan severo es una enfermedad? Por ejemplo, se me ocurría, ¿cómo determino si es más severo la hipertensión o la diabetes? Como para invertir en qué otra cosa. Bueno, ahí Tremenda pregunta. claro, bueno, justamente ahí, digamos, hay gran interés, pudiésemos decir, de justamente la disciplina de la salud pública, ¿cierto? Que tiene que ver con cuáles son los mecanismos para obtener o medir los outcomes, ¿cierto? O los resultados en salud, ya sea de intervenciones o de la falta de ellas. Entonces, ahí hay cosas que son muy sencillas. Esto se asocia a la materia que le pasaron hace un par de años a usted en epidemiología descriptiva, ¿cierto? Uno podría decir número de muertos, la morbimortalidad, ¿cierto? Y hay otros elementos que son más complejos, como por ejemplo son los QALY, los DALY, la carga de enfermedad, que fue el estudio que se solicitó para el primer régimen del auge. Entonces, claro, tiene que ver con un aspecto eminentemente sanitario, ¿cierto? ¿Cómo medimos la severidad? Eso está en el corazón de la salud pública, ¿cierto? Y ahí lo mismo, yo creo que ahí tal vez está un poquito más claro qué cosas son mejores que otras, pero que ahí el trade-off que uno hace es como la complejidad. Entonces, claro, por ejemplo, usted podría comparar, por ejemplo, para comparar la severidad de dos enfermedades en términos de la mortalidad, podría ser, pero no es suficiente. Entonces, por eso existen estos indicadores complejos que permitirían, por ejemplo, decir, oye, ¿qué es más grave, el cáncer o la depresión? ¿Cierto? Que son dos cosas que claramente no compiten en mortalidad, pero sí podrían, digamos, estar integrados por mortalidad, morbilidad, letalidad, días de licencia, el gasto que generan los países, ¿cachai? Entonces ahí uno podría construir como algunos indicadores cada vez más complejos y ahí efectivamente a la salud pública le han hecho hartas contribuciones desde el mundo de la economía, de la econometría, para poder tratar de contestar eso. ¿Les pasaron DALYs, avisas, QALYs? Sí, pues en EPI, Sí. ¿Se acuerdan lo que es un DALY? en EPI descriptivo. ¿Qué es lo que captura? ¿Que se pasaron en avisa? Avisa. En castellano avisa, en inglés DALY. ¿Se acuerdan lo que captura una avisa? ¿Qué significa? Son los años de vida potencialmente perdidos. No, eso es APP. Esa es la de... ya. Perdidos por mortalidad o enfermedad. Mira, repasen DALY, repasen avisa, instrumento del corazón del utilitarismo. Sí, pues. El corazón del utilitarismo. Básicamente, claro, cuando nosotros tenemos una expectativa de vida de 80 años, supongamos, pues hasta 81 mujeres en Chile, si yo vivo desde que nazco hasta los 80 años con perfecta salud, nunca me enfermé, nunca sufrí, nunca nada, algo teórico, ya eso le ponemos 1, tenemos 80 por 1, 80 visas, años de vida medidos por discapacidad y muerte. O DALYs, Disability Adjusted Life Years, en plural. Pero la vida no es así. Entonces, es fácil medir la mortalidad. Me morí a los 40. Me morí al nacer, malformación congénita, 2 días. Pero cuando uno queda ciego, a los 40 años, o pierde un brazo, o tiene SIDA, es seropositivo. En todos los países, se hizo por países, se le puso un número, ya se cuantificó cuánto es vivir ciego, o con un brazo, o cuánto es el resfrío de 3 días. Y ya no es 1, es 0,95 si me resfríe, 0, yo no quiero hacer el ejercicio. ¿Cuánto vale la vida de un ciego? 0,70, 0,50, de un cuadrapléjico, 0,30. Pero se le puso número y finalmente yo hago un cálculo utilitario. Si
Duchenne, el tratamiento, que son 10 niños al año y los voy a curar y tienen 10 años en promedio, ponele 5 y van a vivir, son 75 por 750 DALI. Y que con esa misma plata construyo un CEFAM. Y mido cuántos años de vida perdido por discapacidad y muerte me estoy ahorrando. Con un medicamento, con una intervención. Dale, eso es el del corazón del utilitarismo. Y si uno se mete en ese tema, Murray, sí, años 90, asumido por el establishment de la salud pública, y básicamente Banco Mundial, OMS, uno ve cómo se valora la 0 a 80 años. Dependiendo de la edad que uno tenga, tiene un valor, y en este caso está vinculado a la productividad, que es como más o menos así. Más chico acá. Y a los 30, 35 años está el pic de mayor productividad. Es discriminatorio con los viejos, también con los niños. Claro, porque los niños tienen más... Cuando aparezca la palabra visa en los papers, se lo van a encontrar a cada rato cuando hagan. En la introducción, pues dice, hoy es muy grave el cáncer. Cuando aparezca la palabra visa, tienen que, ojo, instrumento utilitario de medición de impacto, intervención, medicamento, política de salud en función de mortalidad y disability, enfermedad. O de severidad. Claro. Utilitario. Se utilizó DALIS, estudio de carga de enfermedad, para el auge. Y se hacen regularmente en este país, en todos los países, en todos los continentes. Entonces, y hay gente que es muy crítica del uso de DALIS, porque es utilitario. Claro. Pero si uno va a una reunión clínica, este debate filosófico no está, no, porque yo vendo este medicamento, este antibiótico. Cuando yo estudiaba medicina apareció la ciprofloxacina. ¿Para cómo la ciprofloxacina? La ciprofloxacina. No, y eso, ahí como impactáis a la audiencia. Yo soy muy ingenuo. Eso a mí me ocurrió eso. Además había médicos especialistas, internistas, que para todas las los laboratorios. Entonces, detrás de toda decisión que ustedes van a tomar, no es solo un tema de que mira cuánta plata tenemos, la noción del bien. Hay valores que han sido descritos y no existió guerra respecto de esto. Bueno, yo creo que el utilitarismo, a la luz de todo lo que estés comentando, hoy día es criticado y todo, pero tiene su espacio dentro de la discusión sanitaria, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando, como decíamos, son impacto, severidad, efecto. Y ustedes han escuchado hablar de los estudios de costo-efectividad, ¿no? O sea, poder mejorar o poder reducir el daño medido en DALIS, ¿cierto? Es un efecto. Entonces, porque ahora que entonces llega alguien y dice, mira, este medicamento reduce el daño en tantos DALIS y cuesta tantos dólares, y este otro cuesta tanto y reduce tanto, ahí tú estás en una comparación de costo-efectividad, pues. Entonces es curioso, pero, o sea, es interesante porque esa aproximación que no alcanzamos a abarcarla en este curso, pero es como la profundización de todo este tema, tiene un paraguas utilitarista. De hecho, el maestro de John Stuart Mill, que era Jeremy Bentham, ese era como su sueño, como ser capaz de poder, por eso venía esta frase de la maximización de los beneficios, de poder medir todos los beneficios de todos los miembros de la sociedad. Si él hubiese alcanzado a ver esto, estaba fascinado, así como, esto era lo que yo pensaba, ¿cierto? Y claro, y lo otro, un comentario interesante, es que ustedes ven que para poder hacer esto hay que tener buenos datos. Porque tú estabas poniendo el ejemplo de una persona, ¿cierto? Si uno hace la trayectoria a una persona que tiene ceguera, ¿cierto? Que por desprendimiento de retina. Tenéis que tener el dato, las trayectorias vitales de todas las personas que tienen. ¿Sí? Uno podría hacer el conglomerado a nivel país de cuántos, claro, cuáles son los DALIS totales de la ceguera en Chile. Pero hay que tener buenos datos. Entonces, o sea, para poder hacer todos estos temas, uno tiene que tener como toda esa información. Entonces, claro, tener un estudio de carga de enfermedad es meritorio. Pues. Sí.
En el Duchen, hace una semana la subsecretaria de Salud Pública dijo: no lo vamos a financiar como Estado porque no está demostrada su efectividad. Y se generó todo un debate. Claro, sí. Que sí, que no, que era experimental. No, que ya no es experimental en la FDA en Estados Unidos. No, esto es muy técnico, muy así. Claro, pero no lo vamos a financiar. Y la mamá seguía caminando, ya venía Rectal, Rancagua. Detrás de eso, no lo vamos a financiar porque no es costo efectivo. Muy bien. Yo creo que sí. La pregunta es, ¿la subsecretaria de Salud Pública está consciente de que está asumiendo un contexto de análisis utilitario exclusivamente para dar esa respuesta? Ojalá, yo no digo que está bien o mal, the greatest good for the greatest number, pero cuando lo digamos, estemos conscientes de lo que hay detrás. ¿Sí? Y de los pros y los contras y de la discusión histórica que ha existido respecto del instrumento que estoy utilizando. Con los 4 ejemplos concretos que ha descrito en detalle el profesor Rebollo. Creo que estamos. ¿Sí? ¿Suficiente? Ya, pues. Muy bien, pues jóvenes. Estupendo. Saludos a los que nos ven en el futuro y en Eso. Es los que nos verán. ¿No? claro, estudien para el control del taller que se dice. Ya, estamos entonces. Nos vemos. Ya, vemos. Buenas. Gracias por venir. ¿Dónde estaban los autores? Sí. Ya, nos vemos. No falta el para qué. No nos preguntamos en Chile para qué queremos